currently, the Rolling Stones. The Rolling Stones. On Air. El día de hoy en Rolling Stone Records. Bienvenidos. Todo este material de la BBC entre el 63 y el 65 que circuló por muchos años en versiones piratas, en vinilos piratas, en CDs piratas, y finalmente todo esto se oficializó con este nombre, On Air, en CD, en vinilo y en libro también. Todo eso le vamos a mostrar hoy en este Rolling Stone Records, sobre todo si les gusta esa famosa etapa, la mítica de la década del 60, aunque todas las décadas de los Rolling Stones son míticas. Bienvenidos, soy César Barzáis desde la Patagonia Argentina, les mando un gran abrazo. Agradecerles por estar viendo este video, por la compañía y el crecimiento de este canal, y vamos a hablar entonces de On Air, mientras les doy tiempo para que se vayan suscribiendo. Dale. ¿Te vas suscribiendo? Dale, ayúdame. Ayúdame y así hacemos crecer un poco más a este canal y compartir más esta pasión por los Rolling Stones con todos ustedes. Bueno, On Air tiene así, salió con estos dos vinilos. Ahí lo voy a mostrar, ahí. A ver, tienen exactamente el mismo material. Vamos a tomar este, por ejemplo, y le vamos a decir que tiene Come On, del programa Saturday Club del 26 de octubre del 63, que tiene Satisfaction también del mismo programa del 18 de septiembre del 65, tiene Roll Over Beethoven, el tema de Chuck, 26 de octubre del 63 también del Saturday Club, del programa Yeah Yeah, la canción de Spider and the Fly, 30 de agosto del 65, Cops and Robbers, del programa Blues in Rhythm, 9 de mayo de 1964, It's All Over Now, del 17 de julio del 64, de Joe Lost Pop Show, y el lado A, que concluye con Route 66, Ruta 66, de Blues in Rhythm, del 9 de mayo de 1964. Con respecto a el CD, este amarillo salió así. Vamos a mostrar un poco, tiene fotos, después ahora sobre el final del video les muestro el libro. Les muestro el libro que tiene no solamente imágenes de sesiones del 63, 64 y 65, sino posteriores filmaciones de la BBC en audio y en imagen, en video, pero que no están incluidas acá. O sea que hay más grabaciones que el día de mañana probablemente vean la luz, ¿por qué no? Puede ser un On Air volumen 2, como pasó con los Beatles. Ahí están los dos. Puede ser un On Air volumen 2 con material del 67, 68 y 69, si mal no recuerdo. Ahora le voy a mostrar bien en el librito. Muy bueno el material de On Air, que después de muchos años merecía ser oficializado. Esto, si mal no recuerdo, esto lo oficializó la BBC. Ni ABKCO ni los propios Rolling Stones, obviamente serán copropietarios en toda esta aventura los Stones con la BBC, pero en los sellos de atrás, en todos lados, figura BBC. Aquí, todo BBC. Vamos a comentarles que en el lado B está Memphis, Tennessee, del Saturday Club, del 26 de octubre del 63. Está Down the Road a Piece, del Top Here, de 6 de marzo del 65. Lo mismo que The Last Time, exactamente del mismo lugar. Cry to Me, Saturday Club, 18 de septiembre del 65. Mercy Mercy, del programa Yeah Yeah, del 10 de agosto del 65. Oh Baby, We Got a Good Thing Going, Saturday Club, 18 de septiembre del 65. Around and Around, lo mismo, Top Here, pero de 23 de julio del 64. High Heel Sneakers. Esta canción tiene una particularidad que la han hecho los Beatles, la ha hecho Elvis, la ha hecho Johnny Rivers, le hicieron los grandes de la historia este tema. High Heeled Sneakers, Saturday Club, 18 de abril del 64, y Fannie Mae el 18 de septiembre del 65 del Saturday Club. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas canciones en
diferentes versiones de discos piratas. Bueno, aparte del amarillito este que le mostré recién, que en realidad tiene, como dice, disco 1, que es todo lo que está también en este disco. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que acá están las primeras 18 canciones, o sea, lo que ya les comenté. Las primeras 18 canciones están acá, es un CD único, por eso tiene esta portada diferente, con otro color, y el amarillo tiene un disco 2 con bonus tracks. Aquí, ¿no? Ahí se nota la diferencia. Bonus track que ahora les voy a comentar, y cuando termine el video, al final del video, ya les muestro el libro que tiene exactamente esta misma carátula, el libro, que está realmente muy, pero muy bueno. Vamos a mostrar algo de así son los inserts. Tengo uno que me vino dañado, miren. Como si lo dañó el muchacho, no, me llegó a mi ciudad así, todo mojado, embarrado. Por suerte lo repusieron y quedó cerrado. Ahí. Que llegó dañado, estaba sellado así con el nylon todo, pero todo fallado adentro, todo como sé que le entró agua por algún lado o lo dejaron flotando en un río o en un mar, no se sabe, pero bueno, por las dudas no lo abrí más. Aunque cuando lo abrí me encontré con este panorama, mire, es doloroso lo que le voy a mostrar, miren. Me lo repusieron y me dijeron, bueno, que quédate toda tu copia dañada. Mandé fotos de cómo me había llegado, obviamente, y bueno. Los vinilos se escuchan bien, no quedaron muy fallados, por suerte. Pero el vinilo en sí, más allá de que tiene otro color, sí salió con los 2 discos y todas las canciones. Ahí se puede observar. No, ahí no. Así, ahí está. Sí tiene todas las canciones. Así que vamos a proseguir ahora, pero con este vinilo, porque son exactamente el mismo listado de canciones, y comentarte que si llegaste hasta acá es porque te gustan los Rolling Stones y seguramente te interesan también estas sesiones de la BBC del 63 al 65 y esperando por las que faltan, por las del 66 en adelante, sobre todo 67, donde está Let's Spend the Night Together, Ruby Twist, hay muchas, creo que de 67 a 69. En el libro que les voy a mostrar ahora confirmo todo. Podés ir suscribiéndote, si querés hacerte miembro del canal, dejar un like, un comentario, todo eso nos da una mano importante para hacer crecer a este canal. Ahora voy a mostrar en breve, en instantes, este libro. Este libro voy a mostrar. Está excelente, tiene toda la historia de los Stones en esas presentaciones de TV. Muy, pero muy bueno. Se los cuento todo en instantes. Antes les completo el listado. Nos vamos al lado C, o sea ya al vinilo 2, y está You Better Move On, de Blues in Rhythm, del 9 de mayo del 64, Mona, del 9 de mayo del 64, del mismo programa, I Wanna Be Your Man, 8 de febrero del 64, Saturday Club, Carol, del mismo programa, Saturday Club, pero el 18 de abril del 64, I'm Moving On, de Joe Lost Pop Show, 10 de abril del 64, If You Need Me, también del mismo programa, pero del 17 de julio del 64, Walking the Dog, Saturday Club, 8 de febrero del 64, Confessing the Blues, Joe Lost Pop Show, 17 de julio de 1964. Bueno, de esto tenemos entonces la edición normal en CD de un CD, la edición doble y la edición amarilla doble, y esta que tengo en mano, la edición naranja. Es todo lo que ha salido. Le completo el listado y les muestro bien este libro. Encontré por allí dando vuelta este póster, algo dañado de tantos años, de esa época, 1965, 2 de junio, Lynn, Massachusetts. Miren qué nenes tenían de soporte. Johnny Rivers tenían de grupo soporte los Stones por aquel tiempo. 1965. Y bueno, para todos aquellos admiradores de la etapa de Brian. En el lado de Everybody Needs Somebody to Love, de Top Gear, del 6 de marzo del 65, Little by Little, del 10 de abril del 64, de Joe Lowe's Pop Show,
Ain't That Loving You Baby, Rhythm and Blues, el programa, 31 de octubre del 64, Beautiful Delilah, Saturday Club, 18 de abril del 64, Cracking Up, del 23 de julio del 64, I Can Be Satisfied, Top Here, 23 de julio del 64, I Just Want to Make Love to You, Saturday Club, 18 de abril del 64, y el 2120 South Michigan Avenue, del 31 de octubre del 64 del Rhythm and Blues. O sea, hay muchas que son de la misma presentación, pero acá las pusieron todas por separado, con las mini entrevistas en el medio, con el presentador que se lo escucha, y por obvias razones no podemos pasar absolutamente nada de esa música, no solamente por el copyright, en este caso de los propios Rolling Stones, sino de la BBC, nada más y nada menos. Así que el video te lo silencian seguro. Ver un video silenciado no tiene mucha gracia, ¿no? Muestro este ahora. Voy a empezar por acá 64. Voy a buscar las primeras, que son de 1963, donde hay pocas grabaciones, pero también hay presentaciones del 63. Acá se incluye casi todo 64-65 en los CDs y en el vinilo también. Sin embargo, del 63 prácticamente no hay nada. Acá hay fotos históricas que se han utilizado 1001 veces como para hablar de los Rolling Stones. Va a ver. Vamos a mostrar. Primero, esto, 1964, y todas las presentaciones que hicieron los Stones allí. No las voy a leer todas de nuevo, pero durante todo, desde el 1 de enero del 64 hasta el 15 de diciembre del 64, se presentaron en una gran cantidad de programas de televisión y de radio, y acá está todo detallado. Miren, en 1965 está todo el detalle ahí. Este libro está excelente. A los que les gustan todo lo que son estos documentos históricos y la estadística, también desde el 6 de enero del 65 hasta el 31 de diciembre del 65, los Stones estuvieron tocando en diferentes programas de TV y de radio. Y lo tenía separado por acá, pero se me perdió, que muestra también lo que son... Ahora les voy a mostrar un poco del libro si ustedes prefieren. También acá, miren, 1966. Conclusión, esto en algún momento va a salir. ¿Por qué no va a salir en audio todo esto que está acá? 1966, y ellos haciendo también a Still Go By, por ejemplo, la 19ª Crisis Nerviosa, obviamente Satisfaction, Still Go By de nuevo, Get Off My Cloud, Play With Fire, Mercy Mercy, She Say Yeah, The Last Time, The Spider and the Fly, That's How Strong My Love Is. ¿Qué más estoy mirando? Porque varias canciones se repiten, porque iban presentando las mismas en diferentes lados. I'm Moving On, todo 1966 esto, principios del 66, marzo y abril del 66. Ya en abril presentan, por ejemplo, Mother's Little Helper y Painting Black en el programa Top of the Pops. Así que imagino que eso en algún momento va a salir. Tengamos esperanza que, así como se conoció este On Air con los 2 o 3 primeros años, del 66 en adelante va a salir todo este material. Por ejemplo, en diciembre del 66, también Out of Time lo interpretaron junto a Satisfaction en un estudio de Wembley. Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, Painting Black, Lady Jane, I Am Waiting, Under My Thumb. Todo eso estuvo en vivo en la BBC, 1966. Es una linda esperanza de que el día de mañana todo esto también va a ser publicado. Así que habrá que esperar. Reitero, como pasó con lo de los Beatles, seguramente va a venir la de los Stones, la segunda parte de estas grabaciones de la BBC. Acá ya muestra Jumping Jack Flash, muestra imágenes del Circus, que los Stones, recuerden, grabaron en un estudio de filmación de la BBC, el programa que iba a ser televisado y no lo fue, el de Circus. Muestra imágenes de Hyde Park y cómo van cerrando los Stones la década del 60. Siempre tenían el apoyo de la BBC para lo que eran las entrevistas, las filmaciones.
tanto en radio, muestra lo de Altamont, muestra ya acá a Mick Taylor y me faltó las grabaciones de 1967, 68 y 69, que no quiero cerrar el video sin mostrarlas, ya que tanto las estuve promocionando. Disculpen ustedes, ya voy a llegar a encontrarlo. Lo había dejado señalado, pero finalmente se me perdió. Stone Free, bueno, acá habla todo de fin de una era, muestra los simples de la época, la voz de una generación, con Satisfaction, muchas fotos de ellos en los periódicos de la época. Y seguiré buscando todo lo de 1966, 65, 66, 64, que estuvo todo esto allí, y de qué se trataba cada uno de los programas en los que ellos se presentaban. Ready, Steady, Go. Acá muestra el Saturday Club, muestra Top of the Pops, muestra esta imagen histórica de los muchachos trajeados, que supuestamente fue una idea de Andrew Oldham, y todo lo que han sido las grabaciones, fotos, entrevistas. Muchas veces eran solamente entrevistas y no eran presentaciones musicales. Esta foto que se la conoce como casi la única con Ian Stewart, los 6 en el 63, casi como la única, ¿o no? Esta foto es la que se ha utilizado siempre, siempre, siempre. Que no sé, en realidad supuestamente es en el Station Hotel, en lo que era Richmond, lo que después se llamó Crawdaddy, aunque algunos dudan que haya sido en ese lugar. Bueno, las audiciones, las cartas que ellos mandaban allí frente a lo que era Edith Grove y varias cosas más. Bueno, se va a hacer largo el video, así que no los molesto más. Nos retiramos. Estaba muy bueno el libro porque trae todo lo que son las sesiones de grabación entonces del 63, 64, 65 y hay 68, 69 también, 67, 69. Todas estas grabaciones en algún momento van a salir a la luz, así que tendremos que esperar. Ellos haciendo Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together en diferentes presentaciones, Pending Black, Get Off My Cloud, bueno, obviamente Satisfaction, Going Home. 20 de noviembre del 67, una entrevista hablando de lo que era el lanzamiento de Satanic, el 2000 Light Year From Home y Jesus Rainbow, sonando en Top of the Pops, como Jumping Jack Flash, como Sympathy for the Devil, You Can Always Get What You Want, Honky Tonk Woman, y después ya lo que fueron presentaciones en Estados Unidos, en el Ed Sullivan Show y algún que otro lugar más. Nos vamos, espero que les haya gustado este video. Lamentablemente no podemos poner nada porque si no directamente nos silencia el video YouTube. Encima que me tienen que escuchar a mí, sería verme solamente sin escucharme, lo que sería peor aún para ustedes. Gracias por la compañía. Mi nombre es César Barzáis. En la lista de reproducción de Rolling Stones hay muchos videos como para que puedas ver. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Hasta la próxima.